Validar el cálculo del impuesto diferido, entonces cuando el usuario esté registrando en Actualices Impuesto Diferido la información de manera detallada, vamos en este menú que estamos visualizando a ir a la opción Cálculo y luego al botón Impuesto Diferido. Allí se nos va a desplegar esta tabla con algunos comentarios que es importante que el usuario lea, pero muy importante entender el funcionamiento. El impuesto diferido se determina cuando las diferencias entre las partidas contables y fiscales son temporarias. Cuando estas partidas son permanentes, no hay lugar al cálculo del impuesto diferido. Entonces, ¿qué debe hacer el usuario en esta ventana? Debe seleccionar el tipo de diferencia que se presenta entre las partidas. Por ejemplo, aquí vemos que en inversiones e instrumentos derivados hay una diferencia de 8 millones. Está dando lugar, en principio, eh, a un activo. Se registra la diferencia en el activo porque la base fiscal es mayor a la base contable. Entonces, eso da lugar, en principio, a un activo por impuesto diferido. Pero, ¿qué se debe hacer para que se calcule el impuesto? El usuario debe seleccionar el tipo de diferencia. Para casos del ejemplo, tenemos seleccionada que la diferencia es una diferencia temporaria, por lo que hay lugar a calcular un impuesto diferido que para el caso es de 2.800.000 respecto a esa partida. Acá más abajo también tenemos otra diferencia que corresponde a la venta de propiedad, planta y equipo que estuvo en posesión del contribuyente por más de 2 años. Entonces, estamos colocando que esa diferencia es temporaria y a su vez se está calculando un impuesto diferido en el activo por 270 millones. Acá la tarifa es importante tener en cuenta, se está ajustando de manera automática por las respuestas que dimos en la opción datos básicos de la empresa. Allí hay una pregunta que dice de qué manera se desea ingresar la tarifa aplicable para el cálculo del impuesto diferido y allí tenemos seleccionado que la tarifa se va a calcular de manera automática. Esta tarifa se asigna dependiendo de la actividad económica que desarrolla la empresa, que a su vez es seleccionada en datos básicos de la empresa. Entonces, es muy importante ingresar correctamente la información allá. Y aquí, pues como en el caso de la tarifa del 15%, como corresponde a una ganancia ocasional, pues ese 15% se va a traer también de manera automática. Entonces, el resumen es importante seleccionar el tipo de diferencia para que con base en esto, pues se determine el impuesto diferido según corresponda. Ahora, ¿qué sucede cuando el usuario desea ingresar las tarifas de manera manual? Entonces debe ir a datos básicos de la empresa, que era pues lo que les mencionaba hace un momento, y seleccionar en la pregunta que dice, ¿desea ingresar la tarifa aplicable manualmente? Seleccionar que sí. Con esto vamos nuevamente al menú y luego seleccionamos nuevamente impuesto diferido y con esto vemos que aquí las celdas de la tarifa aplicable pasan a ser editables, por lo que pues el usuario o contribuyente va a poder registrar la tarifa según corresponda. Entonces, si acá no le aplica el 15 sino el 10, por ejemplo, pues va a poder ingresar esa información de manera manual, pero una vez más, importante estar seguros de las tarifas a utilizar e importante conocer si las diferencias que se están generando entre las partidas realmente son temporarias o corresponden a diferencias permanentes. Esta tabla tiene una visualización igual tanto para la opción de ingreso de la información detallada como para ingreso de la información general. Vamos a ver el cambio aquí, vamos a regresar al menú. Vamos a ir a datos básicos de la empresa y vamos a seleccionar que la información deseamos ingresarla de manera general. Entonces acá ya sabemos que al regresar al menú, la visualización del menú va a ser la de los 4 botones y luego para el cálculo del impuesto vamos a seleccionar el ítem cálculo y allí vamos a visualizar exactamente la tabla como la estaba explicando hace un momento, de manera que sea editable el tipo de la diferencia y la tarifa aplicable. Nuevamente, la tarifa aplicable en este momento está siendo editada o puede ser editada, puede ser ingresada manualmente por el usuario, porque en datos básicos del contribuyente tenemos seleccionada que el usuario desea ingresar la tarifa aplicable de manera manual. En caso de que no sea así, entonces ya sabemos que aquí esta columna no va a ser editable y me va a traer las tarifas de manera automática de acuerdo con la misma información que se haya dado en datos básicos de la empresa.
Una vez calculado el impuesto diferido, ya sea ingresando la información a través de la manera general o de la manera detallada, podemos tener una visualización del borrador de la hoja de impuesto diferido del formato 2516, que corresponde pues al anexo de la declaración de renta de las personas jurídicas. Para ver este borrador, en este menú que corresponde al ingreso general de la información, vamos a seleccionar la opción cálculo y en la parte superior vamos a encontrar pues distintas opciones para seleccionar o visualizar lo que deseemos. En este caso, para ver el borrador del que sería el impuesto diferido 2516 en la hoja del 2516, entonces vamos a seleccionar aquí arriba ese botón y vamos a ver más o menos cómo, cómo se estaría o cómo se diligenciaría esta hoja del anexo 2516. Muy importante tener en cuenta que al momento de la grabación de este tutorial aún no se conocían cambios posibles para el anexo 2516, por lo que si más adelante hay cambios, se harán los ajustes correspondientes en la herramienta y a su vez pues también en la hoja. Esta hoja no es editable en lo absoluto. Los datos siempre se van a arrastrar desde la hoja del impuesto diferido, pero acá no hay celdas que puedan ser editadas, entonces pues no se puede hacer ninguna modificación. Me va a traer netamente la información que corresponda o que me vaya a dar origen a un impuesto diferido. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a poner que esta diferencia sí es temporaria y que la tarifa es del 35%, y entonces acá ya me está calculando un impuesto diferido. Voy a ir nuevamente a la hoja del 2516 y vamos a encontrar acá la información correspondiente. Entonces, así pues es como funciona, y lo que podría hacer a su vez como em, un resumen de la información a diligenciar en este anexo. Actualiza ese impuesto diferido, adicionalmente cuenta con una orientación respecto a la forma en que debería contabilizarse el impuesto diferido originado entre las diferencias presentadas entre las partidas contables y fiscales. En el caso de que estemos trabajando en la modalidad general, entonces nuevamente vamos a encontrarnos con el menú de los cuatro botones y para llegar a la sugerencia de contabilización vamos a hacer clic en cálculo. En la parte superior vamos a encontrar tres botones y uno de ellos corresponde a la sugerencia de contabilización. Vamos a clicar allí y allí, pues dependiendo de la información que hemos registrado, nos indicará en dónde registrar los débitos, los créditos y si se afectan partidas del activo, del pasivo o de ingresos y gastos, pues según la naturaleza de las cuentas que se estén afectando y del tipo de impuesto diferido que se esté afectando. Asimismo, como para ampliar un poco más el conocimiento respecto al tema, el cuarto ítem del menú corresponde a una información de orientación que tiene la manera o los tipos de diferencias que se pueden generar dependiendo pues de las políticas contables y demás, y a su vez cuando se genera un activo diferido o un pasivo diferido. Asimismo, en la parte superior vamos a encontrar otro botón de normatividad en donde están relacionadas las principales secciones en donde hay explicaciones respecto al tratamiento que se le debe dar a cada una de de los ítems, tanto pues partiendo como desde los instrumentos financieros hasta los beneficios a los empleados que me van a afectar partidas del activo o del pasivo según su naturaleza. Para acceder a esta información, ya lo vimos cómo hacerlo de manera, cuando se está ingresando la información de manera general. Ahora, en caso de que la información se esté registrando de manera detallada, vamos a hacer el cambio aquí. Vamos a dar la información detallada. Ya sabemos que con esto nos cambia la visualización del menú. Ahora, en este nuevo menú vamos a encontrar, para la sugerencia de la contabilización, vamos a encontrar el botón bajo el ítem cálculo. Entonces acá vamos a encontrar la contabilización. Acá los datos los vemos distintos, dado que los registros que teníamos en una u otra modalidad eran diferentes. Entonces por eso es que vemos los valores diferentes. Y en caso de que deseemos consultar cuándo
cuándo se generan, qué tipo de diferencias y la normatividad, entonces vamos acá a encontrar la opción de información de orientación y vamos a poder acceder a las diferencias o a la normatividad, ya sea del menú exterior o desde el menú superior de la ventana.